Conversamos ahora en Marca Registrada con el ministro de Agricultura, Antonio Walker. Ministro, ¿cómo está? Buenas noches. No se tiene que mover. Buenas noches, Daniel. ¿Cómo está, Encantado ministro? de saludarlo. ¿Cómo está, ministro? A ver, ministro, Muy bien, ¿podemos dimensionar la gravedad de esta crisis, de esta sequía? Se ha dicho que es la peor en medio siglo. ¿Cómo dimensionaría, cómo le explicaría a usted que nos ven qué tan grave es la situación en este momento? Bueno, Daniel, lo hemos hablado muchas veces, es una sequía muy grave, muy grave, es una mega sequía, hablamos que es una de las sequías más grandes del año 68, pero si no llueve va a poder ser una de las sequías más grandes de la historia. Y del 68 a la fecha, la agricultura ha crecido, la economía ha crecido, ¿no es cierto?, los habitantes de Chile han aumentado, por lo tanto, a igual pluviometría del año 68, la sequía se hace más grave porque tenemos una agricultura mucho más grande, ¿no? Entonces estamos enfrentando, del punto de vista agrícola, del punto de vista de la economía, del punto de vista de las regiones de Chile, una situación realmente grave. Ministro, con todo lo que sabemos además sobre el cambio climático, ¿podemos tratar esto como una emergencia más bien puntual, como una situación que en algún momento va a revertir, o más bien tenemos que acostumbrarnos a que esta lamentablemente es la nueva normalidad en términos de lo que ocurre con la agricultura en Chile? Bueno, Daniel, el cambio climático llegó para quedarse, lo sabemos, y una de las consecuencias del cambio climático es tener menos precipitaciones, es tener menos reservas de nieve, es tener menos caudales en los ríos, ¿no es cierto?, es tener menos agua acumulada en los embalses que tiene Chile, y la verdad es que tenemos que ir viendo cómo adaptarnos, cómo adecuarnos al cambio climático en las regiones de Chile, principalmente en la agricultura, y ese es el gran desafío del Ministerio de Agricultura, es cómo adecuar las prácticas culturales de la agricultura a este nuevo escenario, a este nuevo clima, que tiene hoy día un recurso que antes era abundante como era el agua, y hoy día este recurso es escaso, con una agricultura que está por otro lado lleno de oportunidades. Y por eso que con el presidente de la República estamos trabajando muy fuerte, por un lado en el tema del largo plazo, en el tema estructural del agua, y por otro lado en la emergencia. Por otro lado hemos constituido, ¿no es cierto?, una comisión administrativa conformada por 6 ministerios del gobierno del presidente Piñera para atacar la emergencia. Hoy día estábamos en Atacama atacando la emergencia. Hay mucha gente que está sufriendo, fuimos a ver a los crianceros, queremos estar cerca de la gente, queremos estar cerca de la agricultura familiar campesina, y hoy día en Atacama tenemos 48.000 cabezas de caprino que lo están pasando mal, y la emergencia consiste fundamentalmente en atender, ¿no es cierto?, esos caprinos, esos 50.000 caprinos que necesitan forraje, y es por eso que decretamos hoy día zona de emergencia agrícola a la región de Atacama. Estuvimos hoy día en Copiapó, vamos a ir los próximos días a Vallenar, porque hoy día el tema es forraje para los animales. Ministro, más allá de estas medidas puntuales que está tomando el gobierno para poder ayudar a las personas afectadas por esta situación, habrá que asumir también que hay zonas de Chile donde, por ejemplo, se ha practicado la agricultura y la ganadería que ya sencillamente no es sostenible, donde sencillamente esas actividades económicas no se van a poder seguir realizando. Bueno, nosotros creemos, Daniel, desde el Ministerio de Agricultura, que aquí viene un reordenamiento territorial. Creemos que cada especie, variedad, portainjerto, no se puede plantar en cualquier parte de Chile. Chile tiene 104 cuencas, tiene 1.500 ríos, ¿no es cierto? Y tenemos que ir descubriendo el distrito agroclimatológico para cada especie, variedad, ¿no es cierto? No podemos hacer ganadería en la zona de la región de Valparaíso, tenemos que hacerla, ¿no es cierto?, en los ríos. No podemos ya a lo mejor plantar manzanos en la zona metropolitana, tenemos que hacerlo en Angol, en Traillén, en la Araucanía, en Biobío, en Ñuble, ¿no es cierto? Aquí viene un reordenamiento de acuerdo a las condiciones agroclimatológicas que tiene cada distrito, y entonces yo creo que viene ese reordenamiento, ¿no? No podemos a lo mejor seguir plantando paltas en Petorca, ¿no?, que es el ejemplo más clásico que se da, porque es verdad que los acuíferos tienen menos agua. Hemos tenido 15 años, ¿no es cierto?, que hemos
venido con un déficit de precipitaciones y por otro lado tenemos un mercado lleno de oportunidades. Entonces lo que aquí viene, ¿no es cierto?, primero es aprovechar una gran cuenta de ahorro que tiene Chile, que son estos 8.000 a 10.000 millones de metros cúbicos que vierten al mar. Tenemos que ver, ¿no es cierto?, cómo almacenar esa agua. Tenemos el tema de la infiltración de acuífero. Tenemos el tema de seguir tecnificando el riego de la agricultura de Chile. Fíjese, Daniel, que la semana pasada inyectamos 42.000 millones de pesos a la Comisión Nacional de Riego. Es el presupuesto más alto de la historia de la Comisión Nacional de Riego. 120.000 millones para tecnificar el riego de la agricultura chilena. ¿Por qué? Porque la agricultura chilena solamente tiene un tercio de riego tecnificado. En Chile regamos 1,2 millones de hectáreas y solamente 350.000 hectáreas tienen riego tecnificado. Entonces, la primera medida que hemos tomado con el presidente es tecnificar rápido el riego de la agricultura chilena. Para eso hemos inyectado estos 42.000 millones de pesos para poder de aquí a diciembre tecnificar la mayor cantidad posible de hectáreas que tiene Chile. También viene la nueva gestión del agua, el nuevo cuidado del agua, el manejo centralizado de las cuencas. Por eso hago un llamado a las juntas de vigilancia, a las asociaciones de canalistas, a las comunidades de agua, a unirnos en torno a una cuenca que muchas veces tiene 4 o 5 secciones, a tener un manejo centralizado de la cuenca, ¿no es cierto?, ocupando la telemetría. Para eso tenemos recursos, para automatizar, para gestionar mejor el agua, y es ahí donde estamos inyectando la mayor cantidad de recursos. Tecnificar el riego, ¿no es cierto?, automatizar las cuencas y que venga una nueva gestión, un nuevo cuidado del agua, además de introducir material genético que sea mucho más eficiente en el uso del agua. Ministro, varios temas que quedan acá y que me gustaría que los pudiéramos ir analizando brevemente por separado. Primero, usted mencionaba el tema de Petorca. Usted como ministro de Agricultura diría que la agricultura de palta en la zona de Petorca es insostenible, que debe moverse hacia otros sectores del país. Mire, Daniel, le contesto de la siguiente forma. En Chile hemos plantado 350.000 hectáreas de frutales. Hemos conquistado todos los mercados. En todos los mercados del mundo nos aplauden por este tremendo logro, ¿no es cierto?, que ha hecho que Chile pueda exportar 18.000 millones de dólares. Siempre hablamos de Petorca, donde tenemos 5.000 hectáreas. No nos olvidemos que Petorca tuvo 8.000 hectáreas, se secaron, se dejaron de regar 3.000 hectáreas, hoy día quedan 5.000 hectáreas, y yo diría que es un ejemplo de lo que no queremos hacer, porque nosotros queremos fortalecer las organizaciones de usuarios, ¿no es cierto?, que las juntas de vigilancia, las asociaciones de canalistas, las comunidades de agua hagan su trabajo. Y en Petorca todo eso ha sido muy atrasado. Entonces no podemos, ¿no es cierto?, replicar el ejemplo de Petorca. ¿Cuántas otras cuencas de Chile? Yo vengo llegando ahora de Copiapó. Lo que ha hecho Carlos Araya en Copiapó, con menos agua que en Petorca. Cómo ha hecho infiltración de acuífero con un manejo centralizado del agua, ¿no es cierto?, y donde han invertido en telemetría y los resultados los estamos viendo. Son muy buenos. Entonces, yo diría que de los 1.500 ríos que tiene Chile, las 104 cuencas que tiene Chile, 150.000 kilómetros de canales que riegan estas 1,2 millones de hectáreas, lo podemos hacer mucho mejor que lo hemos hecho en Petorca. Y a mí también me duele un poco, ¿no es cierto?, que siempre hablemos de Petorca. Yo comprendo el sufrimiento de mucha gente, ¿no es cierto?, que vive en Petorca, que ve estos huertos, ¿no es cierto?, y que no tiene agua potable rural. Y por eso el principal desafío del presidente Piñera es solucionar el tema del agua potable para las 400.000 familias que hoy día en Chile no tienen agua potable. Y aquí una noticia, termino, Daniel, que no es mala. Chile tiene una cobertura de agua potable en el sector urbano que es muy cercana al 100%. También tenemos una cobertura de agua potable en sectores rurales concentrados
que es muy alta. El problema lo tenemos en la cobertura de agua potable de sectores semiconcentrados o muy dispersos. Ahí tenemos un tremendo desafío, ¿no es cierto?, como país. Uno de los proyectos que se han presentado, de los que se ha hablado mucho en el último tiempo para precisamente paliar la escasez de agua, es la carretera hídrica. Usted, como ministro de Agricultura, ¿cree que ese proyecto efectivamente podría ser parte de la solución o no? Mire, Daniel, hay muchos proyectos. La carretera hídrica es un proyecto, lo está impulsando la Corporación Reguemos Chile. Yo los quiero felicitar, ¿no es cierto?, por la iniciativa que ellos han tomado. Tenemos que declarar este proyecto como un proyecto de interés nacional para que el Estado pueda avalar el estudio de factibilidad, y tenemos que esperar el informe de los técnicos. Tenemos que ver la factibilidad técnica y la factibilidad económica, ¿no es cierto?, para que se desarrolle la carretera hídrica, que la recibimos, ¿no es cierto?, en forma muy positiva, la vamos a estudiar en forma seria. Pero también tenemos la priorización de los 26 embalses. Permítame que lo interrumpa ahí. Ministro, permítame que lo interrumpa ahí para entender correctamente. Dice, hay que declararlo de interés nacional y lo vemos que de manera positiva. ¿Qué le parecen las críticas que se hacen fundamentalmente en la región del Biobío, donde muchos dicen, ¿cómo vamos a estar entregando nuestra agua para regar más hacia el norte cuando a nosotros también nos está afectando el cambio climático? ¿Qué le respondería a la gente en el sur, especialmente en la región del Biobío, que están tremendamente alarmados precisamente por este proyecto de carretera hídrica? Bueno, primero un saludo a toda la región de Biobío. Converso mucho con José Miguel Stedmayer, gran dirigente gremial, hombre de Biobío, y por supuesto que nadie quiere que le saquen agua de su cuenca, de su río. En este caso, la gente del Biobío no quiere que le toquen 1 litro por segundo de su río para traerlo a Santiago. Pero ocurre, ¿no es cierto?, que en los meses de invierno vierte mucha agua al mar. Entonces, ¿qué dice el proyecto? Aprovechemos agua en los meses de invierno para recargar los embalses que están más al norte de Chile, y así evitemos que esa agua vierta al mar. Pero, Daniel, repito, nada como la opinión de los expertos. Aquí tenemos que hacer un análisis técnico, tenemos que hacer un análisis económico de un proyecto muy atractivo. Se ha hecho en Perú, se ha hecho en Australia, se ha hecho en California, y por supuesto, ¿no es cierto?, que un proyecto tan grande va a concitar un gran debate nacional. Pero lo que le quiero decir, Daniel, es que hay que esperar el estudio de factibilidad, hay que esperar la opinión de los expertos y analizarlo en su mérito y muy seriamente. Correcto. Pero también tenemos otros proyectos, y yo creo que en Chile vamos a tener que echarle mano a distintos proyectos. Tenemos 26 embalses priorizados. Tenemos este gran, ¿no es cierto?, proyecto de tecnificar el riego de Chile. Tenemos, ¿no es cierto?, otro proyecto que es reusar las aguas servidas. En el norte ya están las aguas de Antofagasta, están las aguas de Iquique, en Valparaíso están las aguas de Valparaíso, donde se pueden, ¿no es cierto?, reutilizar, rebombear. También tenemos el tema de desalar el agua, como me dijo una señora hoy día en Coquimbo, en Copiapó, me dice, ministro, y miremos el mar, ¿no es cierto?, porque necesitamos agua para la minería, necesitamos el agua para el consumo humano, y también las plantas desaladoras multipropósito también son un proyecto muy atractivo, además de la gestión del agua, ¿no es cierto?, además de la infiltración de acuíferos. Yo me imagino Chile, Daniel, en una cuenca que tenga embalses de cabecera, que tenga infiltración de acuíferos, que tenga una batería de pozos profundos, que tenga una geomembrana, ¿no es cierto?, enterrada en el suelo para hacer florar las napas. Yo me imagino que hay que estudiar cada cuenca con su característica geográfica, porque las cuencas que tenemos son distintas. Pero hay una buena noticia para Chile. Chile tiene agua, aunque parezca increíble decirlo, en el año más seco de los últimos 60 años. ¿Y cuál es la mala noticia? Tenemos una infraestructura de riego muy precaria. Ministro, ¿y no es parte del problema también que esa agua esté entregada en parte en concesiones gratuitas a privados que además son indefinidas, y por lo tanto, cuando el Estado de hecho quiere utilizar esa agua para enfrentar situaciones tan críticas como estas, está teniendo que expropiar, o sea, pagar por agua que el propio Estado entregó de manera gratuita? ¿Eso no es un contrasentido absoluto en términos de una gestión racional del agua en Chile?
Bueno, hoy día lo discutimos largamente con Yanna Proboste y Rafael Provence, dos senadores de la región de Atacama. ¿Cuál es la postura de nuestro gobierno, del gobierno del presidente Piñera? El Código de Agua es del año, Daniel, 81 y ha pasado muchas cosas, ¿no es cierto?, del 81 a la fecha. Por de pronto el cambio climático, ¿no es cierto?, esta escasez hídrica y esta agricultura que crece. Por lo tanto, hay que modificar el Código de Agua de todas maneras. ¿Por qué optamos nosotros? Primer principio básico, preferencia a consumo humano. El agua en Chile es un bien nacional de uso público. Nosotros, los regantes, tenemos un derecho de propiedad de esa agua, pero no somos dueños del agua. Siempre el Estado, el país es dueño del agua, por eso se reserva la facultad, ante un caso muy de emergencia, ¿no es cierto?, de poder incluso expropiar el agua para cedérsela a un villorrio, a un caserío, a una villa, ¿no? Pero lo que estamos discutiendo hoy día es muy central. Un nuevo Código de Agua para Chile, donde el consumo humano sea primera prioridad, donde segundo principio muy importante, no a la especulación, ¿no es cierto? El agua para los que producen, el agua para los que la ocupan, y en ese sentido, la agricultura que ocupa el 75% del agua de Chile, ¿qué hace con esa agua? La transforma en alimentos, la transforma en empleo, la transforma en desarrollo de la región. La gran crítica que se hace al proyecto que está impulsando el gobierno en el Congreso sobre el Código de Agua es precisamente mantener estos derechos de manera perpetua y no ponerles un plazo. ¿Es sostenible mantener derechos perpetuos cuando nos vamos a enfrentar a una realidad cada vez más grave, más dramática en términos de escasez de agua? Este tema es muy central, Daniela, es muy central, y yo llamo a discutirlo en forma técnica, despolitizada. Nosotros estamos abiertos a recibir todas las ideas, pero nos parece raro que en un país hayan dos tratamientos de agua. Uno para los derechos ya constituidos, que sean indefinidos, y otro para los que resta por constituirse, que sean temporales. Ejemplo, Daniel, si usted va a hacer un embalse, para hacer el embalse necesita que todos los regantes aporten su agua a ese embalse. Entonces, si usted tiene un derecho de agua temporal que tiene una fecha de vencimiento, no se va a poder comprometer a entregar esa agua al embalse. Segundo ejemplo, cuando usted planta un frutal para 20 años, ¿no es cierto?, cuando el ciclo del árbol es 15 años, cuando usted esté en el año 15 y tenga que replantar y sus derechos de agua se le venzan en 5 años y usted está haciendo un proyecto para 20, dificulta, ¿no es cierto?, la reinversión en ese sentido. Entonces, pero este es un tema que lo estamos discutiendo. El ministro Moreno está conversando con el senador Elizalde, con la senadora Yanna Proboste, con la senadora Adriana Muñoz, por el lado del gobierno está Juan Castro y Carmen Gloria Aravena, porque queremos llegar a un gran consenso y queremos resolver en definitiva lo que sea mejor para Chile, para su agricultura, ¿no es cierto? Entonces, mi llamado como ministro de Agricultura es a despolitizar un tema que es tremendamente técnico, donde está en juego, ¿no es cierto?, esta agricultura que crece a un 5,8%, que genera 800.000 empleos, que conquista todos los mercados internacionales. Entonces, desde parte del gobierno, abierto al debate, a la conversación, a la discusión técnica, para que podamos resolver en definitiva lo mejor para Chile y su agricultura. Ministro Antonio Walker, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Marca Registrada. Muy buenas noches. Gracias, Daniel. Buenas noches.